Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Vamos a iniciar el capítulo número 11 del Evangelio de Marcos. Este capítulo es un capítulo que nos va a describir, nos va a relatar los últimos días del Señor en su ministerio, o sea, previo a morir. Estamos ya en este capítulo 11, en la última semana de su ministerio, y hay algunos acontecimientos importantes que se relatan aquí, que nos interesa a nosotros conocerlos porque son parte de nuestra formación y de conocer la vida del Señor. Entonces, aquí tenemos una imagen. ¿Se ve bien la pantalla? Ok. Aquí tenemos una imagen de uno de los temas que vamos a abordar y que es un pasaje muy importante y lo vamos a ver cuando vemos a él, a describir qué ocurrió en ese momento y lo que pasó. Entonces vamos a ver siempre algunos antecedentes antes de entrar a los versículos. Y aquí dice, estamos llegando a los últimos días de la vida terrenal de nuestro Señor. Este capítulo se divide de la siguiente manera. Primero, Jesús se presentó públicamente a su nación como el Mesías. Eso lo vamos a ver de los versículos 1 al 11. Segundo, Jesús pronunció un juicio contra una higuera, versículos del 12 al 14. Tercero, Jesús purificó el templo, versículos 15 al 21. Cuarto, vamos a ver el discurso de Jesús sobre la oración en los versículos 22 al 26. Y por último, vamos a ver cómo Jesús perturbó a los dirigentes religiosos en los versículos del 27 al 33. La misma palabra nos dice que el Espíritu Santo tiene como función lo siguiente. Primero, es función del Espíritu de Dios enseñarnos las verdades de Dios, de acuerdo con Juan 14, 26. Segundo, el Espíritu dice nos guía a toda verdad, Juan 16, 13. Tercero, el Espíritu de Dios nos capacita para que discernamos el error, Primera de Juan 2, 20, el 26 y el 27. Cuarto, el Espíritu Santo también ilumina nuestra mente para entender y aceptar la verdad. Eso está en 1 Corintios 2, versículos 12 al 14. Y quinto, el Espíritu de Dios nos da fuerzas para hacer su voluntad, según Colosenses 1, 29. Esos 5 puntos no tendrían ninguna razón de ser sin esta última anotación. Dice, sin embargo, el Espíritu Santo no puede sustituir el estudio bíblico, solo hace que éste sea efectivo. O sea, si queremos beneficiarnos de estas 5 funciones o atributos del Espíritu que hemos descrito acá, la materia prima para que el Espíritu Santo haga eso es que nosotros estudiemos la Biblia. O sea, el Espíritu no va a sustituir nuestra responsabilidad de estudiar la Biblia. Entonces, si nosotros somos metódicos en estudiar la palabra de Dios, entonces el Espíritu va a cumplir con estas 5 funciones que hemos descrito. Eso es importante para que nosotros lo consideremos. Aunque muchos judíos en aquel tiempo y en ese momento esperaban que la gloria del Mesías prometido exteriormente fuera visible y que fuera intimidante para los romanos, contrario a esto, Jesús se hizo presente en un animal pequeño usado para la carga. No usó un caballo entrenado para la guerra. Estamos llegando a los últimos días de la vida terrenal de nuestro Señor.
Este capítulo lo podemos dividir de la siguiente manera. Perdón, esto ya lo vimos. Entonces, la entrada triunfal determina el inicio de la última semana de vida de Jesús. Oiga, la entrada triunfal determina el inicio de la última semana de la vida de Jesús, ya que el viernes de esa misma semana sería crucificado y luego el domingo resucitaría de entre los muertos. O sea, estamos a una semana de ver la muerte y resurrección del Señor. Es increíble ver cómo los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, le dan gran importancia a esta última semana en el ministerio de Jesús, considerando que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años y medio. Pero mire qué interesante que los 4 evangelistas le dan mucho énfasis a esa última semana del ministerio del Señor. Y veamos estos datos que son estadísticos y que nos ayudan a entender esto que hemos dicho en este momento. Mateo, hablando del Evangelio según San Mateo, le dedica 8 de 28 capítulos a esa semana. 8 capítulos de 28. O sea que le dedicó un 28.57% a hablar de la última semana del ministerio de Jesús. Mateo. Ahora, si vemos Marcos, que es el que estamos estudiando, Marcos dedica 6 capítulos de 16 que tiene todo el Evangelio, o sea, el 37.5% de su Evangelio trata del ministerio de la última semana del Señor. Eso nos dice qué tan importante consideraron ellos el ministerio de esa semana, esa última semana del Señor. En el caso de Lucas, le dedica 6 de 27 capítulos, o sea, un 22.22%. Tal vez es el que menos tiempo le dedicó a la última semana. Pero si nos vamos a Juan, Juan dedicó 9 de 21 capítulos, o sea que le dedicó el 42.86% a hablar de la última semana del ministerio del Señor Jesús. O sea, es interesante este dato porque eso nos muestra la importancia que tiene esa última semana del ministerio del Señor. Bueno, este capítulo 11 se ocupa de los 3 días en los cuales Jesús vino a Jerusalén. Porque en esa última semana el Señor llega, en 3 ocasiones llega a Jerusalén. Entra y sale, y lo hace en 3 días. Entonces dice que se adopta el punto de vista de que su llamada entrada triunfal no tuvo en absoluto ese carácter. O sea, se le denomina la entrada triunfal, pero en la realidad no fue eso lo que se ve ahí como se le da el título a esa semana cuando él entra como entrada triunfal. Y lo vamos a ver por qué. Fue la llegada de Jesús a Jerusalén de una forma pública. Al finalizar su ministerio en la tierra y como tal se presentó en la ciudad. Se recuerda que habíamos visto que cuando él va camino a Jerusalén, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque él sabía lo que le esperaba. Y en 3 ocasiones les anunció a los discípulos y a la gente que le seguía que él iba a Jerusalén para ser muerto, para sufrir la cruz, pero que también iba a resucitar. Él se los estuvo diciendo en el trayecto cuando iba a Jerusalén. Pero él aquí en esta ocasión se presenta públicamente, o sea, no entra escondido, sino que aparece ante todos, o sea, se expone a que sea apresado porque él sabía que ya su tiempo había llegado. Obviamente que él sabía lo que iba a padecer. En realidad, equivalió a un rechazo hacia su propuesta. Lo que esta gente va a hacer en realidad con la vida del Señor, porque el Señor les había dado muchas instrucciones, pero la mayoría le rechazó a las enseñanzas que él les había dado. De hecho, él entró en la ciudad en 3 días diferentes y no solo en un día. Y vamos a ver cómo fueron esas entradas del Señor a Jerusalén y qué hizo
en cada una de esas entradas. Cada evangelio presentó un aspecto diferente de su llegada a Jerusalén. El primer día que él entró a Jerusalén, llegó en el día del reposo, o sea, en el día sábado. Ese fue el primer día que él llegó a Jerusalén. Llegó en un día sábado, un día de reposo. Y fue al templo y solo inspeccionó el templo y se regresó para Betania. Entonces, la segunda vez, regresó de Betania a Jerusalén el día domingo. Y ese día domingo llegó al templo y aquí limpió el templo. O sea, les volteó las mesas a los cambistas y sacó los animales y hizo una tremenda revolución en el templo, al punto que los sacerdotes se molestaron contra él. Eso lo hizo él el domingo. Ese segundo día que él llegó, él limpió el templo. Pero recordemos que al principio de su ministerio, él había hecho lo mismo, había limpiado el templo. Lo que quiere decir que tanto al principio como al final de su ministerio, él limpió el templo, o sea, lo hizo en 2 ocasiones. Y es interesante ese acto que el Señor realiza ahí en el templo. Y por último, dice, regresó el lunes y ese día lunes lloró sobre la ciudad. Y vamos a ver por qué razón lloró sobre la ciudad y el simbolismo que representa ese lamento del Señor. Muy bien, entonces ya con esto vayamos a ver el primer versículo de este capítulo número 11. Dice el versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. O sea, él está llegando ya a Jerusalén, pero se detiene en Betania. Y en Betania, él comisiona a 2 de sus discípulos. Acá vamos a ver qué es lo que él está pensando hacer. Y aunque el relato no nos dice quiénes fueron los 2 discípulos, el Señor les da una comisión importante. Y uno la puede ver desde diferentes ángulos y hacer algunos comentarios, pero vamos a ver la razón de ser de esto. Recordemos que el Señor no está haciendo nada que no sea conforme a la voluntad del Padre. Y además, en este capítulo 11, vamos a encontrar en casi todos los acontecimientos del Señor el cumplimiento de diferentes profecías. Entonces, este capítulo 11 está lleno de cumplimiento de distintas profecías de diferentes profetas que habían hablado con respecto a este momento de la llegada del Señor a Jerusalén. Aquí nos llama la atención que estos 2 discípulos no se rehusaron a hacer lo que el Señor les ordena, sino que obedientemente, sin poner ningún pretexto, ninguna objeción, hicieron como el Señor les hizo. Entonces vamos a ver en un mapa estas 2 ciudades para que nos ubiquemos en dónde estaban. El Señor había venido de aquí de Perea y había llegado a Betania. Aquí está Betania, este puntito negro. Enfrente de Betania estaba Betfagé, que aquí lo tenemos, Betfagé. Hay un puntito negro también y se señala con una estrella este círculo rojo. Entonces los 2 están uno enfrente del otro. Y Jerusalén está acá. Entonces el Señor, llegando a Betania, comisiona a esos 2 discípulos para que vayan, dice, a la aldea de enfrente. La aldea de enfrente es Betfagé. Y lo dice ahí en lo que vimos aquí en esta parte del versículo 1, ¿eh? Junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos. Ok. Entonces aquí está el mapa, ya señalamos en dónde estaba él. Entonces, ¿qué quiere decir Betfagé? Quiere decir casa de los higos verdes. Y es un sitio religioso cristiano en Israel hasta el día de hoy. Betfagé es un
sitio religioso cristiano en Israel. Yo no sé si Jaimito y hermana Temita cuando fueron a Israel tuvieron la oportunidad de ir a esta ciudad. No, ok. Porque ahí en Betfagé vamos a ver, ahí les voy a mostrar yo una escultura que tiene. Betania, su nombre quiere decir casa de frutos y otros lo interpretan como casa de aflicción. Betania. Recordemos que en Betania era donde vivía Lázaro, Marta y María. Y que previo a ir a la cruz, el Señor estuvo ahí en Betania y se recuerdan que en Betania, ahí en la casa de Marta, María y de Lázaro, ocurrió algo interesante. ¿Alguien se recuerda qué fue lo que ocurrió? Enciende su micrófono. ¿Qué ocurrió esa ocasión que el Señor llegó? Estaba para ir a Jerusalén y llegó por última vez a Betania, a la casa de Lázaro, Marta y María. ¿Qué pasó? Resucitó Lázaro. Resucitó a Lázaro. Eso había sido un poquito antes. Ah, ya. Es cuando se María se sentó a darles una plática y María se sienta y Marta se va a hacer la comida. Exacto. Correcto, sí. Hermana Silvita, voy a decir también, exacto, hermana Temita. O sea, lo que pasó ahí es que María se arrodilló a los pies del Señor y ungió sus pies con perfume. ¿Se recuerdan? Un perfume caro. Claro. Y besaba sus pies, dice, y derramaba sus lágrimas sobre sus pies y los secaba con su cabello. ¿Verdad? Ahí fue cuando Judas expresó aquellas palabras de qué desperdicio por el perfume que María había vertido en los pies del Señor. Y dijo, ese perfume pudo haberse vendido en 300 denarios. Y eso quedó registrado en la Biblia como una evidencia. El concepto que algunas personas tienen de que darle al Señor lo mejor es un desperdicio. Y recuerden las palabras que el Señor le dijo ahí a Judas, ¿verdad? Y le dijo, a los pobres siempre los tendréis, mas a mí no. No molesten a esta mujer, les dijo, porque lo que ha hecho es algo que usted no entiende, porque ella lo estaba preparando para la sepultura. El Señor lo vio así, como una preparación para la sepultura. Pero llama la atención que María ahorró probablemente más de un año de sus recursos para comprar un perfume sumamente carísimo y finalmente ponerlo en los pies del Señor. Es un acto de veras interesantísimo. Y no solamente eso, sino que estuvo a sus pies llorando, besando sus pies y secándolos con su cabello. Recuerden que la costumbre judía era que cuando llegaba un invitado, el anfitrión nombraba a uno de sus esclavos y este esclavo llevaba una palanganita con agua y una toalla y le lavaba los pies al visitante, pero le ponía aceite en su cabeza y le daba un beso en la mejilla. Sin embargo, María no pone a ningún esclavo, sino que ella misma, y no le da un beso en su mejilla, sino que le besa sus pies, y no le pone aceite sobre su cabeza, sino que le pone un perfume caro en sus pies, ¿verdad? Ese es un acto de los más hermosos que encontramos en la Biblia y es un relato que engrandece a María y se muestra ahí el cariño, el afecto tan profundo que ella sentía por su maestro. Marta no lo hizo. Lázaro tampoco. Recordemos que antes, como nos comentó ahí a la hermana Erika, Lázaro el Señor lo había resucitado unos días antes. Y Marta tampoco se tomó ese cuidado de darle esa bienvenida al Señor. Pero María era muy especial. Recuerden que ella siempre que el Señor las visitaba, ella estaba a los pies del Señor oyendo la palabra. O sea, se identificó de tal manera con el Señor que finalmente hace este acto tan maravilloso. Bueno, sigamos. Entonces aquí hay una imagen en Betfagé. Está esta escultura. Mira, aquí está el Señor, se supone el Señor, montado en el asno. Y ahí van sus discípulos y sus seguidores. Eso lo tienen ahí en Betfagé al día de hoy.
decíamos que esta ciudad de Betfagé es una ciudad muy religiosa, ¿verdad? Y entonces guardaron como un recuerdo lo que pasó. Él no montó el asno en Betfagé. Lo que pasó fue que ahí en Betfagé estaba el asno y el Señor lo mandó a traer a esos 2 discípulos que él comisionó. En los últimos capítulos, Jesús se estaba encaminando hacia Jerusalén. Se estaba desplazando geográficamente y cronológicamente. Se estaba acercando al momento de su muerte. Esta era la última semana de su vida en la tierra. Betania y Betfagé eran 2 pueblos pequeños al otro lado del Monte de los Olivos, viéndolo desde Jerusalén. Versículo 2. Entonces, envió a los 2 discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente. Ya sabemos cuál es Betfagé, que está enfrente de vosotros. Y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Si el Señor estaba en Jerusalén, ¿cómo sabía el Señor que había un pollino que estaba atado y que era un pollino que ningún hombre lo había montado? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Por qué el Señor sabía y conocía de esa información? ¿Quién quiere opinar? Perdón, pastor, ¿cómo fue la pregunta? Por su omnisciencia, pastor. Correcto. Sí, esa es una versión. La pregunta era, hermana Silvita, ¿cómo sabía el Señor que en Betfagé, si él estaba en Jerusalén, en Betania, y en la aldea de enfrente, Betfagé, sabía el Señor que había un pollino que estaba atado y que ninguno lo había montado? Entonces la pregunta era, ¿cómo sabía él? Hermano Alejandro dio una respuesta que es de la que más se inclinan los estudiosos. ¿Usted iba a decir algo adicional, hermana Silvita? No, pastor, realmente no sé cuál es la respuesta, gracias. Ok. Entonces, una era esa, la omnisciencia del Señor, que todo lo sabe. Él sabía exactamente no solo lo que estaba pasando en Betfagé, sino que él sabía lo que está pasando en todo el mundo por su omnisciencia. Recordemos que él es Dios, era Dios en ese momento. Entonces, ese atributo, eso no dejó él de ser Dios por ningún momento. Entonces, esa es una de las respuestas a la que dijo el hermano Alejandro y es la más acertada, de que él por su omnisciencia. La otra, la vamos a ver enseguida. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Eso, le dice el Señor. Si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? O sea, está él también diciéndoles que va a haber alguien que les va a decir les va a hacer esta pregunta. ¿Por qué hacéis eso? ¿Qué es eso? De desatar el pollino. En su misma omnisciencia, el Señor sabía lo que iba a ocurrir. Miren qué interesante esos aspectos, ¿verdad? Entonces les dice el Señor a estos 2 discípulos, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Aquí uno se pone a pensar, yo me ponía a pensar, ¿será que el Señor necesita de algo o de alguien? En su ministerio lo necesitó. Y fíjese que si necesitó mandar a 2 de sus discípulos, si necesitó de un pollino, quiere decir que el Señor en su humanidad estaba haciendo ver que él era como cualquier hombre, pero en su parte divina, él estaba mostrando sus atributos, ¿verdad? Porque él está diciendo y está relatándole a los 2 discípulos, les dice qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que va a pasar y qué tienen que responder. Ellos no debían de responder más de lo que el Señor les estaba diciendo. Entonces aquí están las 2 explicaciones, de las cuales una ya dio hermano Alejandro. Hay 2 explicaciones posibles en relación con el asno que Jesús iba a montar para entrar en Jerusalén. El Señor Jesús pudo haber sabido acerca de él, ya que era Dios y por lo tanto omnisciente. Exactamente lo que mencionó el hermano Alejandro.
por lo que este pudo haber sido un milagro desde el principio hasta el fin. Por supuesto, ¿quién va a saber qué es lo que hay enfrente, una aldea de enfrente, y da detalles y da hasta las palabras que se van a expresar? Solamente alguien como el Señor. Y la segunda versión dice, por otra parte, todo esto pudo haber sido arreglado de antemano, tratándose en consecuencia de una operación enteramente humana. No parece necesario ver aquí un milagro, cuando una explicación natural resulta razonable. El Señor había hecho los arreglos correspondientes con anticipación y considerándolo de esa manera le encontramos un mayor significado. O sea, la otra corriente dice que el Señor había hablado con el dueño del pollino y le había dicho que iba a llegar algunas personas de parte suya a traer el pollino y que no tuvieran problema, no tuvieran temor y que le dieran el pollino. Y que entonces por eso el Señor sabía que ahí estaba el pollino y lo que iba a pasar. Esta es la segunda versión, pero los estudiosos se inclinan más por la primera, que no fue un arreglo previo del Señor, sino que Él omniscientemente manifiesta y da a conocer un milagro extraordinario en ese momento. La característica importante fue que Jesús estaba afirmando su autoridad, porque si alguien les hubiera preguntado por qué soltaban el asno, ellos debían decir que el Señor lo necesitaba. Mientras algunos estaban tramando su muerte, otros le rendían su lealtad y le obedecían. Esto ha sido cierto por más de 2000 años, según la experiencia que nosotros tenemos de los aspectos que se dan y se narran en la vida. Bueno, sigamos con el versículo número 4. Dice, fueron los dos discípulos y hallaron el pollino atado, exactamente como el Señor les dijo. Y estaba afuera a la puerta, o sea, estaba afuera. Estaba en el recodo del camino y lo desataron. Yo no sabía qué quería decir recodo, pero dice que recodo es el quiebre de un camino que lleva una dirección y de repente se llega a un punto donde el camino toma otra dirección. Ese es un recodo. Entonces, el pollino estaba atado afuera en la puerta en ese quiebre de ese camino. Y entonces estos dos discípulos al llegar ahí, vieron al pollino, que es un hijo de una asna, y lo desataron. En ese momento sale el dueño del pollino y dice, y unos de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Exactamente lo que el Señor les había dicho. Y decíamos que la primera versión de que era su omnisciencia es la más acertada, porque si estos hubieran sabido que el Señor les había anticipado que iban a llegar, no cabía hacer esta pregunta. Pero ellos no sabían, o sea, que ellos fueron sorprendidos cuando ven que los discípulos están desatando al pollino y se lo van a llevar y les preguntan, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces, esos dos discípulos les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron, o sea, que los dueños de este pollino dejaron a los discípulos que tomaran al pollino y se los llevaran. Marcos 11:3, que es el que acabamos de decir, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Esas eran las instrucciones que el Señor les había dado. Y es exactamente lo que dice aquí en este pasaje. Ahora, el versículo 7 dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Este pasaje yo les decía que era bien importante. ¿Por qué? Fíjense que esto que se conoce como la entrada triunfal del Señor, ese día que él monta el pollino, ese día se cumplía la semana 69 de la profecía de Daniel. Ahí se cumplieron los 483 años de la profecía de Daniel. Entonces, mire qué interesante que se está dando cumplimiento a una profecía que hacía 483 años antes había sido dada por Daniel. Que llama la atención también, porque si fue 483 años antes de Jesús, quiere decir que la profecía de Daniel de esas 69 semanas, la mayor parte la abarcó el silencio de Dios.
porque hasta en los últimos 400 años, después de Malaquías, pasan 400 años cuando el Señor no habla al pueblo de Israel. Pero esos 400 años cuentan para determinar los 483 de la semana 69. O sea, de alguna manera, en forma anticipada, Dios había hablado al pueblo de Israel por medio de Daniel, haciendo referencia a esas 69 semanas de tiempo para que se diera esa profecía. Pero también ese día que decimos que fue el cumplimiento de la semana 69, en ese momento se va a detener el reloj profético de Dios. Exactamente en ese momento se detiene el tiempo. Ya no va a contar más el tiempo. Porque desde ahí para nuestros días, el reloj profético de Dios se suspendió. Entonces se cumple también esa parte. Ahora, ¿no creen ustedes que el Señor podía entrar a pie a la ciudad? Si él recorría todas las regiones normalmente a pie, o bien cuando tenía que atravesar el lago de Genesaret, se montaba un barco, pero normalmente andaba a pie. ¿Por qué entra en un pollino? Se pudo haber entrado a pie. Bueno, se iba a cumplir otra profecía y la vamos a ver. Jesús podría haber entrado en la ciudad andando, como hacía siempre, pero al tomar esta decisión estaba indicando que tenía un propósito concreto. Además, que se estaba dando cumplimiento a la profecía de Zacarías 9:9. O sea, tenía forzosamente que entrar en el asno, en el pollino, porque si no, no se hubiera cumplido esa profecía. Cuando se lee Zacarías 9:9, tenemos que ubicarnos en ese momento de la entrada triunfal, la conocida entrada triunfal, porque ahí es donde se cumple. Y esto era lo que decía Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miren, la profecía se cumplió, pero matemáticamente, exactamente como lo había descrito Zacarías en el capítulo 9 y su versículo 9. Ese día de la entrada triunfal se cumple esta otra profecía. Interesantísimo lo que está pasando, porque la gente en ese momento no se está dando cuenta de todo ese cumplimiento profético que se está dando. Y uno se pone a pensar, por lo menos yo lo pensaba así. Si el Señor usó un asno en su ministerio, ¿no me puede usar a mí? Si usó un asno, ¿no me puede usar a mí en su ministerio? Pues hoy en el ministerio de la iglesia, ¿no los puede usar a ustedes? Por supuesto. Si un asno, ¿qué vale un asno? Pero fíjense que otro aspecto del asno interesante, porque Jerusalén e Israel en ese momento estaban siendo dominados por los romanos y habían muchos caballos, y el Señor pudo haber escogido un caballo porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no usó un caballo, usó un asno. Y revisando la escritura, yo estaba viendo que Abraham usó un asno cuando llevó a Isaac para sacrificarlo en el monte Hebrón, en un asno. Mire la figura que hay ahí. Eso hizo Abraham. Isaac también usó un asno. Jacob también usó un asno. Entonces yo me preguntaba, ¿sería que en ese tiempo en Israel
¿No habían caballos que los patriarcas usaban asnos? Pero ya en ese tiempo ya habían caballos, porque de hecho, después de Jacob, recordemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Egipto. Y en Egipto tenían muchos caballos, caballos de guerra. Y otras ciudades, los asirios, tenían caballos. Pero el Señor escoge un asno y entró en ese asno. Y vamos a ver otros aspectos interesantes de este animalito. Los que entienden del asunto dicen que el pollino de asno es un animal difícil de domesticar para ser montado. Y el pollino no se puso arisco cuando el Señor lo montó. Pero dice que los que entienden de esto saben que un pollino de asno es un animal difícil de domesticar para ser montado. Sin embargo, ante la presencia del Señor, el asno no actúa tratando de botar al Señor, sino que como que hubiera estado domesticado, recibió que el Señor lo montara sin hacer ningún movimiento brusco. Por lo tanto, cuando el Señor lo montó y el animal se comportó de una forma dócil, esto fue evidentemente un milagro que demostró el poder del Señor sobre la creación animal. Pero ¿qué nos dice también este pasaje? Que si un animal que es difícil de ser domesticado, en la presencia del Señor se vuelve dócil. Entonces, quiere decir que las personas rebeldes, las personas que son de un carácter volado, cuando vienen al Señor, también el Señor los hace que actúen de una manera humilde, sencilla. En este caso, el Señor no golpeó al asno. Nadie golpeó al asno para que no fuera a actuar bruscamente. El asno se comportó muy dócil. Y esa es la forma como el Señor trata con las personas. Entonces, aquellos que son de caracteres así, difíciles, sabemos que al venir al Señor, el Señor los va a cambiar. No, o nos va a cambiar, nos ha cambiado. Porque muchos de nosotros creo que éramos personas de caracteres un poco difíciles. Pero cuando venimos al Señor, nos cambió esa naturaleza. Y hay algo más. Dice, pero creemos que esta no era la lección principal que el Señor se proponía enseñarnos. Mire todo lo que hay en relación a este acontecimiento. Había otro detalle aún más importante, y era que un animal dedicado a un propósito sagrado no debía haberse usado antes para tareas cotidianas. Entonces, exactamente se cumplió con lo que dice Números 19:2 y de Deuteronomio 21:3, que un animal dedicado a un propósito sagrado no debía de haberse usado antes para tareas cotidianas, y ese pollino no había sido usado por nadie. Se cumple otros dos pasajes de la Escritura en ese momento. ¿Cómo hace el Señor para coordinar todas esas cosas en un solo evento? Pues solo Él lo puede hacer, ¿va? Si nosotros tuviéramos que coordinar todo eso, nos costaría ponernos de acuerdo con muchas personas y con los animales menos, que nos podemos poner de acuerdo para que actúen de acuerdo a lo que la palabra dice. Pero mire qué interesante. Esto servía para resaltar que esta entrada que Jesús estaba realizando en Jerusalén se revestía de un carácter sagrado, obviamente. No hay lugar a duda. Se revestía de un carácter sagrado porque él iba a entrar a Jerusalén, y vamos a ver cómo hace su entrada. Es natural, por tanto, que la frase, ¿se recuerdan que vimos ahí que en Zacarías, miremoslo de nuevo, Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Vamos a ver, dígame, opine. ¿Quién es la hija de Sión? Abra su micrófono. Jerusalén. ¿Cómo? Jerusalén. Jerusalén.
¿Y quién es? Esa es la hija de Sión. ¿Y quién es la hija de Jerusalén? Porque habla de la hija de Sión y habla de la hija de Jerusalén. ¿Quién es la hija de Jerusalén? Interesante, ¿verdad? La Biblia, yo les he dicho siempre, les he recomendado que la leamos muy detenidamente para ver qué es lo que contiene. Porque aquí está diciendo, alégrate mucho, hija de Sión. Sión es el monte de Dios. Es el monte donde se construyó el templo de Salomón. Entonces está hablando de la hija de Sión. Y Jerusalén es la capital de Judá, de Judea. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es la hija de Jerusalén? Miremoslo aquí más detenidamente. Aquí lo tengo. Es natural, por tanto, que la frase hija de Sión, el monte de Sión, se refiera a la capital de Israel, Jerusalén. Esto se confirma por lo que dice Isaías 52:2, donde leemos lo siguiente: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello cautiva, hija de Sión. Entonces, hija de Sión y Jerusalén, o sea, Jerusalén es lo mismo que hija de Sión. Se está hablando de la misma ciudad de Jerusalén. Se le denomina hija de Sión y se le denomina hija de Jerusalén. Es la misma ciudad de Jerusalén. Isaías 1:8 dice: y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Isaías está describiendo en parte la desolación que resultó del pecado del pueblo de Israel. Es natural, por tanto, que la frase hija de Sión se refiera a la capital de Israel, Jerusalén. Es lo mismo. Cuando lo lean, porque uno entra en un momento de duda, hija de Sión, ¿y quién es la hija de Sión, verdad? Si Sión es el monte de Sión, pero se está refiriendo a Jerusalén. Bueno, aclarado eso, sigamos. El pollino que Jesús montó fue un animal que no había sido usado para el trabajo rudo, porque desde la eternidad había sido apartado para cargar sobre su lomo al Hijo de Dios. Esto no es cosa del azar o por carencias de Dios, dueño del universo. Todo estaba escrito y se cumplió fielmente. ¿Qué está diciendo este comentario? Que ese pollino había sido predestinado desde la eternidad para ser apartado para que el Hijo de Dios lo montara en su entrada triunfal a Jerusalén. Entonces yo digo, bueno, qué interesante, pues aún los animales están predestinados para ciertos acontecimientos. ¿Usted cree que el pez que se tragó a Jonás de casualidad es que apareció ahí justo en el momento que tiran a Jonás al agua? El Señor tenía preparado ese pez. ¿Desde cuándo lo tenía preparado? No en ese momento lo preparó. Ese pez ya tenía instrucciones hacía tiempo. Pero mire cómo el Señor también tiene control sobre los animales. Bueno, miremos el versículo número 8. Dice: también muchos tendían sus mantos por el camino. Ya el Señor está sobre el pollino, está entrando a la ciudad. En ese momento, la gente, recuérdense que el Señor a donde iba le seguían multitudes, pero multitudes. Aquí no está hablando solamente de los habitantes de Jerusalén. Está hablando de toda aquella gente que venía detrás de él, que había visto incluso el milagro anterior de la resurrección de Lázaro. Se fueron detrás del Señor y entran junto con él a Jerusalén. Algunos comentaristas dicen que creen que iba por lo menos 1 millón de personas. En ese momento,
el gobierno romano no contaba con todo su ejército ahí en ese lugar. O sea que si el Señor hubiera querido derrotar a los romanos, ese era el momento propicio, porque más de 1 millón de personas le seguían. Y solo con que hubieran ido armados con palos, con machetes o con algún instrumento de labranza, hubieran podido matar a los romanos. Y era la esperanza que tenían los discípulos de que el Señor estableciera su reino. Entonces ellos van detrás del Señor, creyendo que en ese momento, en la entrada a Jerusalén, el Señor iba a establecer su reino y que entonces se iba a despojar a los romanos y los iban a echar de Jerusalén. Y no era ese el plan de Dios. Pero todas esas gentes, dice, tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. O sea, están haciendo de la llegada del Señor un acontecimiento extraordinario. Y los que iban delante y los que venían detrás, mire, iba gente adelante, iba gente atrás. Esa gran multitud daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire qué interesante. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los que van adelante y los que van atrás. Eso alarmó a los sacerdotes y al sumo sacerdote, al Sanedrín, y alarmó al ejército romano. Porque oyen los gritos de esa gran multitud diciendo: Hosana. Hosana quiere decir: sálvanos, oh Jehová, sálvanos ahora. Y entonces, al oír eso, los que entendían esa expresión pudieron haber asociado que iba a haber una revuelta, pero no era ese el plan del Señor. Pero ellos gritan: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí está el significado. Y eso es lo que dice el Salmo, una parte del Salmo 118. Oh Jehová, sálvanos ahora. Y se empleaba como pidiendo liberación a Dios. Lo que la multitud estaba esperando era que Dios irrumpiera y salvara a su pueblo ahora que el Mesías había venido. Pero cuando dicen bendito el que viene en el nombre del Señor, dice, así que cuando vieron que Jesús se acercaba a la ciudad con un impetuoso y exuberante entusiasmo, las multitudes usaron el Salmo 118 para reconocerle como el Mesías esperado. Está en el Salmo 118, versículos 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora. O sea, Hosana, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Mire, eso haber sido algo extraordinario, haber estado ahí en ese momento y ver esa algarabía de la gente, esa emoción, y el Señor entrando y la gente poniendo sus mantos y cortando ramas y poniéndolas en el camino, y el Señor cabalgando, pero de una forma muy, muy pacífica sobre ese asno. Y el Señor a todo esto no dice ninguna palabra. No debemos olvidar que en aquellos días la ciudad estaba llena de peregrinos que habían ido a celebrar la Pascua. Como esto es el día domingo, el viernes anterior se había celebrado una Pascua. Y entonces habían mucha gente, peregrinos ahí. O sea, Israel estaba llena de gente judía. En esa festividad se recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto. En la Pascua se celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto. Y el pensamiento generalizado entre todos ellos era: ¿cuánto tiempo más pasaría hasta que ellos mismos fueran liberados de la opresión extranjera bajo la que se encontraban en ese momento? Pero Jesús, lejos de hacer lo que ellos le pedían, afirmó con el lenguaje más enfático posible que lo que las multitudes estaban diciendo era una verdad que no podía ser acallada. Él era realmente el prometido Mesías, el auténtico rey de Israel. Dice Lucas 19, 39 y 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Este pasaje se aplica exactamente en ese momento de la entrada triunfal. Y es cuando los sacerdotes preocupados le dicen, y los fariseos le dicen al Señor que reprenda a los discípulos porque están exclamando esas palabras, y él les dice:
Os digo que si estos cayeran las piedras, clamarían. Cuando entró en Jerusalén, no fue al palacio, fue al templo. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, su viaje no concluyó en el palacio, sino en el templo. La pregunta es, ¿por qué razón fue al templo? Bueno, primeramente, porque esa era su casa. Algunos dicen hoy que los templos no son casa de Dios. Y aquí tenemos que él va ahí al palacio, no va al palacio, sino que va al templo, porque esa era su casa y el lugar de su trono. Y es donde él va a regresar en su segunda venida, va a entrar al templo. Así había sido siempre en la historia de Israel, desde los días en que habían salido de Egipto, y Dios mismo moraba entre ellos en el tabernáculo y luego en el templo. Y también sirvió para cumplir parcialmente la profecía de Malaquías. Mire, se cumple otra profecía, una parcialmente, dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, Malaquías 3:1. Esta parte de Malaquías se está cumpliendo en ese momento también. Otra profecía que se cumple y no es casualidad, ¿verdad? Eso es algo que el Señor ya tenía programado. Ellos estaban acostumbrados a otros tipos de desfiles triunfales cuando regresaba algún general victorioso o el mismo César. Para esas ocasiones se usaba un carruaje dorado que iría rodeado de los oficiales más importantes y en el desfile se exhibirían los tesoros y los prisioneros conquistados. También los sacerdotes romanos estarían ahí ofreciendo incienso a sus dioses, si hubiera sido alguno de esos otros, esas otras entradas triunfales de los gobernantes. Pero en este caso, no. Dice, pero en contraste con todo esto, el Señor Jesucristo iba montado en un asnillo, sin prisioneros y sin riqueza. Esto servía para mostrar con claridad que él se estaba presentando como el príncipe de paz, según lo menciona Isaías 9:6. Se está cumpliendo Isaías 9:6. Y como el Salvador humilde, según Zacarías 9:9. Mire qué interesante cuántas profecías se estaban cumpliendo en ese acontecimiento de la entrada del Señor. Luego esa multitud exclama, dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Es interesante porque yo digo, ¿cómo están expresando nuestro padre David? El que estaba llegando no era David. ¿Qué quieren decir con bendito el reino de nuestro padre David? Hosana en las alturas. Bueno, eso quiere decir, evidentemente las multitudes esperaban que Jesús iba a establecer el reino y él mismo se iba a sentar sobre el trono de David como el legítimo rey de Israel. Pero entre ellos estaban también algunos fariseos que, viendo esas exageradas aclamaciones, sugirieron a Cristo que los desaprobara y refrenara el celo excesivo de sus discípulos. En el caso de la entrada de Jesús había algunos galileos, campesinos, pero lo realmente emocionante e importante era que el Señor Jesús se estaba ofreciendo públicamente. Él iba dispuesto a afrontar la cruz, la muerte, y la gente no lo está entendiendo en absoluto. Creen que él va a establecer su reino y él no va a establecer el reino, sino que va a cumplir esa profecía que estaba dada y que vamos a ver parte que está aquí en Isaías 53:1-12. Al entrar a Jerusalén, Jesús tomó la condición humana más vulnerable porque tenía que dejarse sacrificar como un cordero preparado para la ofrenda, de acuerdo con Isaías 53:1-12. Otra profecía que se cumple. Es necesario que Jesús quede al alcance de los religiosos más hipócritas y materialistas, al alcance de aquellos que al principio tomaron ramas para hacerle honores, pero que después agarraron piedras, palos y usaron las palabras más pesadas para lanzarse contra él y con gritos desgarradores pidieron que lo crucificaran. O sea, cuando esa gente, mucha de esa gente se dio cuenta que el Señor no iba a establecer su reino, se voltearon en contra de él y entonces agarraron piedras, palos y con palabras groseras se expresaron del Señor de una forma horrible y pidieron entonces que lo crucificaran. La muerte de Jesús fue violenta
y dolorosa por causa de nuestro pecado. Es por eso que la vulnerabilidad de Jesús es necesaria. Él se deja al alcance de una turba violenta que lo hará sufrir en gran manera. Se somete voluntariamente al dolor de la cruz. Y dice Pablo en Filipenses 2, del 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, Pablo recoge todos esos acontecimientos y se los dice aquí a los filipenses en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Al entrar a Jerusalén, Jesús tomó en cuenta la condición del pueblo, no las palabras. Tomó en cuenta la condición, o sea, la conducta del pueblo, no las palabras y acciones con las que le rendían honores como rey. Por eso lloró en lugar de exaltarse. Lloró el Señor. Y encontramos que en la Biblia creo que son 2 o 3 veces que el Señor lloró. Y esta es una de ellas, cuando Él está próximo a ir a la cruz. Lucas 19:41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, dice Lucas en el capítulo 19. Mientras la multitud espera la rudeza de Jesús para expulsar a los romanos, Él muestra compasión para todos y quiere unirlos como un solo pueblo para Dios, porque están dispersos y desamparados. El plan del Señor era totalmente diferente, opuesto a las ideas de sus discípulos. No era eso lo que ellos querían que hiciera Él. Entre todos ellos, esas multitudes, ¿habría alguien que entendía que Jesús era el rey manso y humilde del que había profetizado Zacarías? ¿Habría gente que entendía eso? No, no lo entendían. No estaban recordándose de las profecías, no sabían qué era lo que decían los profetas. O también comprenderían que él iba a ocupar una cruz y no un trono, tampoco lo entendieron. Y era a ellos a quienes él les había declarado en varias ocasiones lo que iba a hacer en ese momento. Muy bien, nos tocaría el versículo número 11, pero ya no nos va a dar tiempo. Entonces, nos vamos a quedar aquí en el 11, porque luego que él entra por la puerta de la ciudad, se fue al templo. Y aquí hay unas cosas interesantísimas para mencionar. Y recuérdenme que les hable de Antíoco Epífanes para la próxima ocasión. Que les hable de Judas Macabeo. Que les hable de la pureza, de la purificación del templo que hizo Judas Macabeo en el tiempo de que Siria había dominado a Israel. Y que lo relacionemos con esta entrada en el templo del Señor. Ok, nos quedamos hasta aquí por razón del tiempo y les dejo espacio ahí el micrófono para que ustedes, si quieren hacer alguna pregunta en relación a esto, lo platiquemos.